Se habla en este pasaje de un hombre bienaventurado. Dice que se habla de un hombre bienaventurado en lo que habla, es decir, del fruto de su boca y de la obra de sus manos. Es un hombre bienaventurado en lo que habla y en lo que hace. Y ese es el sentido de lo que nosotros llamamos integridad. La integridad de una persona en aquello que habla y en aquello que hace. Pero de ese hombre, dice la Escritura, será por un lado saciado del fruto de su boca y también será bien pagado debido a la obra y recibirá pago en cuanto a la obra de sus manos. En el caso de un hombre fiel, bien pagado, de un mal hombre, pues también tendrá el resultado de sus hechos. Hay varias cosas de las que podríamos hablar en este pasaje, digamos que varios temas se podrían ver allí insertados. Por ejemplo, el uso, por un lado, el uso de la boca y de las manos, por otro lado, el contenido de lo dicho y de lo hecho. Por otro lado, se podría hablar, por ejemplo, del poder de la boca y el poder de las manos. Por otro lado, también vemos allí el juicio que hay para cada persona. Son varias cosas que hay. El valor de las obras, porque dice que el hombre recibirá según sus obras. Entonces, en un punto está allí metido el tema de las obras. Por otro lado, el de la obediencia, si es un hombre que está sujeto a Dios y por tal motivo será bendecido. Entonces también la obediencia y por ejemplo también cómo nos irá en cuanto al futuro se refiere, hablar de cómo nos irá más adelante. De esas cosas podríamos hablar en cuanto a este pasaje, pero el contexto, en este caso el contexto inmediato, es decir, los versículos, por ejemplo, el versículo anterior es el contexto inmediato, cercano, nos aclara la esencia de este versículo, porque dice, el hombre será saciado del fruto de su boca, es decir, recibirá saciedad, recibirá satisfacción, como resultado de lo que habla, es decir, el fruto de su boca. Entonces está hablando de algo que le vendrá debido a lo que habla. Es como decir, según el hombre usa su boca, le irá. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, pero en este caso se habla de será saciado. Y bueno, pues hacemos mención de una vez del título, es saciedad y buen pago. Es así el título de nuestro sermón, saciedad y buen pago. Y es el sermón número 21 del capítulo 12 del libro de Proverbios. Nuestra base bíblica es Proverbios 12, 14. Bueno, decía, se hablan de varias cosas se ven varias cosas en este versículo, pero el contexto nos da la pauta para entender de qué está hablando. Hay que recordar que el versículo anterior se habla de que el hombre se enreda en la red de lo que habla. Entonces, el pasaje nos está dando en cierta forma el curso sobre el cual debemos entender este versículo 14. El versículo 13 es el anterior. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Por tanto, en el 14, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Es el contraste. El impío usa mal su boca, le va mal. El hombre justo será saciado porque usa su boca para bien. Ese es el contraste que debemos ver allí. Y la segunda parte que dice en el 14, y le será pagado según la obra de sus manos, pues ya hablaremos, también tiene esta tendencia proverbial de dos caminos. ¿Sí? Obramos bien, va bien. Obramos mal, nos va mal. Pero ahorita presentaremos esto. Pero hay que notar inicialmente, y esto lo digo por
por el contexto en que todos los temas que mencioné, si se quisieran desarrollar, en muchos casos se corre el riesgo de terminar hablando de ciertas cosas que el pasaje no habla. Por eso presentaba el contexto, el versículo anterior nos da la pauta para dónde seguir. El versículo, si bien es cierto, tiene una gran enseñanza, no obstante, no habla de todos los temas que nos podemos imaginar. Dios está hablando y hay algo en particular que en un momento dice, y en este caso, en este versículo, en el 14, nos está hablando algo particular que vamos a tratar. Y ahora hay que notar aquí algo de entrada, es muy interesante. Se habla de figuras muy llamativas. Por un lado, una figura ligada al alimento, porque dice, el hombre será saciado del fruto de su boca. Entonces es una figura del alimento. Por otro lado, dice que el hombre recibirá paga, dice, y le será pagado según la obra de sus manos. Miren, en la primera parte, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, está haciendo referencia al alimento. Y dice, y será pagado según la obra de sus manos. Se refiere al salario, o en este caso, a una remuneración. Entonces la Escritura aquí, en este versículo, está presentándonos la enseñanza en dos imágenes importantes. Lo que tiene que ver con comer y beber, que en este caso es el alimento, y por otro lado con la paga, que en este caso es el sueldo. Y nos damos cuenta de algo, si en algo encontramos, o si en algo el hombre encuentra satisfacción, es por un lado en el alimento, es decir, en tener alimento y tener a su vez para conseguirlo, en este caso la remuneración. El hombre en qué haya satisfacción, en tener para comer, en tener para vivir, ¿sí? En tener el alimento, pero con ello en tener aquello que nos permite adquirir el alimento y lo necesario para la vida. ¿Por qué? Pues naturalmente con un sueldo ya hablamos de vivienda, de alimento, del vestido, ¿no? Por ejemplo, en lo básico. Bueno, entonces con esto el pasaje dice que el hombre conforme habla y hace, o sea, conforme el hombre usa su boca y sus manos, recibirá satisfacción y paga. Pero para entender este pasaje debemos recordar de nuevo la enseñanza del rey Salomón no puede ser apartada del contexto de la ley. Entonces se sobreentiende, el hombre partiendo de qué puede ser saciado al usar su boca. ¿Cómo encuentra saciedad usando su boca? Pues es usando su boca conforme a la ley, es decir, hablando de manera ligada a la ley. ¿Sí? Entonces el hombre habla, pero ¿cuál es el buen uso de su boca? Porque ahorita hablaremos de algunos malos entendidos que hay en el cristianismo, en muchos cristianos, acerca de esto. Está diciéndonos la Escritura con ello, mira, el hombre tendrá saciedad de bien en relación con el fruto de su boca, lo que él produce con su boca, de lo que él habla. Pero ¿qué es lo que habla este hombre? Este hombre, digámoslo así, imaginario del que nos está hablando Proverbios, este hombre que estamos imaginando que es el que se sacia de bien, ¿no? Aquí está hablando en general. Nosotros imaginamos a alguien que se sacia de bien o debido al fruto de su boca. Entonces entendemos que ese hombre habla de manera ligada a la ley. Es decir, es una manera de hablar, es una manera de expresarse en la que todos los contenidos, lo que dice, lo que expresa, la manera en cómo lo expresa, está determinado por la ley. Es decir, está ligado a la ley. Y en ese contexto, del mismo modo, según sus obras, hallará el pago. Pero esta sentencia segunda, que por sus obras tendrá pago, tiene doble camino. Premio, si bien obra, y castigo, si mal obra. Y aquí decimos algo podemos insertar algo muy interesante.
porque está en alguna forma de moda en muchas iglesias, esto de que la boca tiene poder. De pronto en el pasaje, en una lectura, pues no una lectura no detallada, no con muchas consideraciones, podríamos ver en el pasaje algo así como, mira, el hombre recibirá pago de lo que habla o por lo que habla, como si el pasaje dijera que nuestra boca tiene poder. Como que alguien puede aquí pensar, algún creyente, mira, pues si tú declaras con tu boca que te va a ir bien, te vendrá el bien. Pero si declaras con tu boca que te va a ir mal, eso te vendrá mal. Pero eso no está diciendo este pasaje. Eso es descontextualizar, porque si bien es cierto, la boca es un factor de satisfacción o de pesar, porque lo que digo me puede traer bien y lo que digo también me puede traer mal, no es la boca lo que determina toda la realidad, sino Dios. Es decir, no estamos hablando de la soberanía de la boca, sino de la soberanía de Dios. Ahora diremos, bueno, ¿y esto cómo ajustarlo? De pronto, ¿cómo? Pues algunos dicen que la boca tiene poder y que con la boca tú declaras y así te irá. Si declaras que te venga bien, te vendrá bien. Si con la boca declaras que te venga mal, te vendrá mal. No, eso no nos está diciendo el pasaje. El pasaje no está hablándonos de la boca como el factor determinante de nuestra vida. No, está diciendo, Dios es quien está por sobre todas las cosas. Dios ha dado su ley. Aquí. O sea, Dios acá arriba, Dios aquí enseguida ha dado su ley, en este caso la ley de Moisés. Si la boca del hombre se ajusta a la ley, entonces le irá bien. ¿Ven? Entonces no está, ya podemos ver, no nos está hablando de la soberanía de la boca, no está diciendo la boca determina la realidad, ¿no? La boca es algo poderoso que puede determinar la realidad y nuestro futuro. Como que alguien diga, mira, yo con mi boca construyo mi futuro. Eso no está diciendo el pasaje, no, la boca no determina nada de eso. Es Dios, ha dado su ley. Si yo me ajusto a esta ley, Él ha prometido bendición. Si no me ajusto a esa ley, para ello Él ha prometido maldición. Y las cosas así van a resultar. Entonces no es la soberanía de la boca. Por eso ya ven, muchos creyentes en la actualidad hablan de tú declara, ¿no? Tú declara cómo te va a ir, tú declara cómo que vas a prosperar, tú declara que te vas a quedar en ese trabajo que tú quieres, o tú declara que te vas a quedar en la escuela a la que hiciste examen, o declara simplemente que no se te va a descomponer tu automóvil nunca, de ese tipo de cosas así, de que no te saldrá caries y otras. Pero no, eso no está presentando la Escritura como que yo declare, me irá bien y ya por eso, sino que es sujetarse al orden divino que Dios ha dado por medio de la ley mosaica, y en función de la sujeción a esa ley, entonces vendrá bendición de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo este pasaje, no nos está hablando del gran poder de la boca o, por ejemplo, de las manos. Sí, es cierto que Dios dice, observaré, estaré escuchando lo que tú dices, observaré lo que hacen tus manos, en función de eso te daré pago. Pero eso no es indicador de que la boca y las manos sean soberanos, sino que es Dios. El soberano es Él, y el que ha dado ley es Él, y si lo obedecemos, dice la Escritura, estaremos con Él, tendremos paz. En cambio, si no nos acatamos a su ley, entonces tendremos aflicción y maldición. Y bueno, hay que también decir, por otro lado, que hablar conforme a la ley, en muchos casos, y esto es muy importante, puede implicar muchos riesgos. Ya cuando como estamos alternando un sermón y un sermón de Proverbios, un domingo, al siguiente la segunda confesión helvética, al siguiente Proverbios y así.
Recientemente en los sermones sobre la confesión helvética, que específicamente estamos concentrados en este tiempo en la ley, decíamos de aquel pasaje en el que se habla de cómo de pronto usar la boca conforme a la ley puede traer problemas. Por ejemplo, como cuando alguien ve algún problema y tiene que ir a hablar en contra de alguien, por ejemplo, que es poderoso. Eso naturalmente genera preocupaciones. De pronto decir la verdad a alguien puede ocasionar problemas con esa persona. Si bien es cierto que hablar bien, el buen uso de la boca no siempre genera alegría y aceptación. En muchos casos, el buen uso de la boca va a generar problemas. Porque así, en la realidad que Dios ha hecho las cosas son así. Sin embargo, hay una confesión que suele olvidarse cuando eso pasa, que Dios está por sobre todo como una divinidad justa y amorosa. Miren, esto, hermanos, tiene mucha relevancia. Lo que nos viene está dentro del control del Dios amoroso y justo, que está por arriba de lo que nos pueda venir. Esto decimos, pues sí lo creemos, es tan sencillo, pero miren qué sucede en nuestros días. Por ejemplo, dicen, oye, ¿tú miraste el crimen que hubo? ¿Tú miraste a esta persona cometer este delito? Vamos para que declares. Dice la gente, no sabes, es que si vas y declaras, luego van contra ti, tú no sabes ese mundo, es que es muy peligroso. Y entonces lo que estamos diciendo es, mira, el malhechor es soberano y él tiene el control del cosmos. Y si yo voy y atestiguo contra él, yo voy a tener problemas. Y entonces, ¿qué hago? Me callo la información. Eso mucho nos pasa. O de pronto, eso no solo en el Estado, a veces dentro de las mismas familias mucho sucede. Uno de los muchachos hizo mal, una de las muchachas hizo mal, de los hermanitos o las hermanitas. No, es que si le digo a mi papá, él me va a pegar. Si le digo a mi papá, luego ella me va a pegar. Y se dan ese tipo de cosas dentro. Pero no solo ahí, en la familia, en las escuelas, de hecho se da en toda institución, en el sindicato, se da en la empresa, vi a mi compañero que tomó esto, no hizo bien, puedo decirle al jefe, no, ¿para qué me meto en problemas? Y no creemos en el fondo, es decir, pensamos que creemos en un Dios que gobierna todo, pero en la práctica no es real para nosotros, porque estamos diciendo, no, es que si yo aquí hablo, van a tomar represalia contra mí. O me va a ir mal, al rato la van a tomar contra mí, así con las expresiones que utilizamos. Pero se nos olvida que por sobre lo que sucede en el mundo, sobre la injusticia que nos pueda parecer que hay en el mundo, por sobre esas cosas está Dios gobernando. Y sabrá a cada uno cómo le irá. Y entonces dice que el hombre, en tanto usa bien su boca, tendrá saciedad de bien. Miren qué interesante. Entonces, cuando alguien dice, ¿por qué voy a ir a declarar? ¿Qué tal que toman represalia contra mí? No tengas temor. Según las Escrituras, si tú usas bien tu boca, te irá bien. Miren, hermanos, es una declaración grandiosa. Por ejemplo, miren, ¿qué utilidad tiene esto para el derecho constitucional en un país, hermanos? Esto es muy relevante. Esto hace un llamado a decir, cuando haya que atestiguar, no tengas miedo. Por ejemplo, le está diciendo al niño, si tu hermano hizo algo malo, díselo a papá o díselo a mamá, no tengas miedo, Dios te bendecirá. El problema de todo eso es que pues muchos dicen, no digo nada porque yo también hago lo mismo. O el que lo dice, voy a acusarlo, pero ¿qué quiero? Que le quiten a él lo que tiene para que luego me lo den a mí. ¿Verdad? O simplemente voy y lo acuso para yo ser el hijo mejor. Entonces todos esos factores oscurecen el buen uso de la boca.
porque hay pecado en el corazón del que decide hablar, por ejemplo, en muchos casos. Pero pues la Escritura nos muestra que en muchos casos ser testigo pues es duro. Ya lo vemos en el llamado del Señor a los discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, pero eso también se hizo con sangre. La manera en cómo terminaron los discípulos, muchos hermanos de la iglesia primitiva, nos recuerda que todo eso no fue algo sencillo, que no siempre reinó la tranquilidad ahí. Hubo persecuciones, hubo derramamiento de sangre, hubo muchas presiones, hubo persecuciones espantosas, y en muchos casos así se pagó hacer uso de la boca como se debe. Así los discípulos lo enfrentaron. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, así dice Hechos 4. Cuando los llaman, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así. En otros casos, es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, los discípulos hicieron correcto uso de la boca y en algún momento les fue mal. De pronto parecía que les venía lo peor por haber hablado así, pero eso no debía interpretarse así. Eso no debe verse como, mira, ahora les pasó esto, qué injusticia. Bueno, injusticia de parte de los que los amenazaban y los estaban persiguiendo, pero no debemos olvidar que hay un Dios por sobre todas las cosas que ejerce un gobierno justo, amoroso, también benévolo. Es un Dios ciertamente celoso, duro, justo, pero también es amoroso, es benevolente, es paciente también. Entonces, aquello que nosotros podríamos interpretar como injusticia, como cuando alguien dice, mira, mejor no digas nada, así ya no te metes en problemas, se nos olvida que Dios es el soberano y que tiene control por sobre todo. Entonces, esto sería muy relevante, por ejemplo, para la gente que ve algún crimen. Puede ir a testiguar y lo puede hacer con confianza. Y si dice, pero es que tú no sabes que hay muchas cosas, no, más bien tú no sabes que hay un Dios que tiene control por sobre todo. Y en la Escritura habla muy claro que si yo uso mi boca adecuadamente conforme a su ley, yo seré saciado de bien. Oye, pero no te puede venir peligro, sí, pero no más del que Dios tenga determinado para mí en su voluntad. Hermanos, eso es glorioso. Eso trae mucha paz, porque de otra forma yo vi el crimen, me callo y entonces me hice un cómplice de ese criminal, me hice un cómplice de él. Esto nos llama un compromiso, porque imaginen, pues, si yo veo un crimen, veo que a aquel le hicieron mal, este es un opresor, hizo mal, es un transgresor, un agresor, perdón, hizo mal a aquel, le robó el bolso, lo que sea, y yo me callo. No voy a testificar. La pregunta es, ¿y cómo yo voy a defender la verdad en Cristo? Porque de pronto así los cristianos, no, vamos a evangelizar, vamos a defender la verdad, pero luego se trata de que ven un crimen, dicen, yo no voy porque luego son problemas. Y digo, no, pues si no pueden atestiguar ahí. ¿A poco serán testigos como los discípulos que dieron sus vidas en servicio? No, eso yo dudo. No, es que es mucho compromiso, se te va todo el día en los juzgados. Pues digo, no veo que sea muy prometedor para gran testigo de que va a hablar la verdad. Eso es muy dudoso. Él quiere una posición cómoda. Dice, yo quiero servir a Dios, sí, pero desde aquí de la comodidad, que no me quite tiempo, donde yo no me vea muy sacrificado, donde yo no tenga que encontrarme en un careo, donde yo no tenga que enfrentar a una persona. No, yo sí quiero servir a Dios, pero acá en el marco de la comodidad a la que estoy acostumbrado. Pues eso deja mucho que pensar, nos hace mucho pensar, incluso dudar de ese tipo de cosas, de ese tipo de pensamientos. Decimos, oye, pues es que esto no es cristiano, este pensamiento no es bíblico. Este pensamiento más bien está buscando la comodidad, está buscando la tranquilidad, está buscando salvar su vida. Y dice la Escritura que el que quiera salvar su vida la perderá. En cambio, el que esté dispuesto a perder su vida la ganará. Es contraste lo que está diciendo la Escritura. Entonces, decía esto por aquella cosa que está en este pasaje.
dice, el hombre según usa su boca, le vendrá saciedad de bien. ¿Quién controla eso? No la boca. Eso no depende de las circunstancias. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, es que yo hablo aquí y las demás personas que están aquí pueden tomar a mal y entonces voy a tener problemas. Miren, en ese esquema se está contemplando al que habla y a los demás, pero no a Dios que tiene control. Entonces me estoy encerrando en un sistema de puros humanos donde la misma humanidad determina el curso de las cosas. No, en ese pasaje debo mirar, hay alguien arriba que aun cuando yo por usar mi boca para glorificar a Dios en el marco de su ley y hablar lo que tengo que hablar, naturalmente eso implica como se dice, guardando todas las disposiciones de la ley, que no es nada más hablar por hablar, a veces se puede decir la verdad, pero también si no se cuida cómo esa verdad se dice, eso también está en el ámbito del pecado, porque la Escritura nos llama a un control del espíritu, no a un control de nosotros mismos. No, es que yo pues digo la verdad, pero ya ven yo cómo hablo así golpeado y se me sale. No, pues si eso no se controla está en el pecado, si está actuando como el otro al que está combatiendo. No, por eso el creyente está llamado al control del espíritu. Y bueno, ¿qué sucede? En ese esquema alguien solo ve humanos, a este que habla y a estos que le están objetando. Y que va a tener problemas y quién sabe qué cosas vayan a hacer contra él. No, se olvida que el pasaje está diciendo, Dios que está por arriba está diciendo, al hombre que use su boca en el marco de mi ley, tengan por cierto que tendrá saciedad de bien. Pero eso no depende ni de la boca de él, ni depende de la misericordia de los que lo oyen, sino de Dios que está por arriba, que dispone la escena. Ese es el factor que no se suele considerar. Por eso se encierra uno pensando en cosas así como, no, pero qué tal que luego dices esto y hay problemas. Sí, pero aun cuando algo malo nos parezca venir, nosotros debemos entender el esquema distinto en el que se da la escritura. Por ejemplo, es que mira, si hablas pueden tomar represalia contra ti. Cierto, puede haber eso. Ser testigo de algo, como el caso, ¿no? De, a ver, esta persona hizo esto y está allí los familiares y demás, y yo tengo que decir, sí, lo miré a él robando esa vaca, lo miré robando a él esa oveja, y toda la familia ya diciendo, mira, lo vas a hacer que pague, o si cometió tal crimen, la ley dice que lo maten a pedradas, tú llegas como testigo, estamos toda la familia del que estás acusando, del que están acusando, y ahora tú llegas como testigo. Mira, te estamos mirando, ¿qué vas a decir? Le va a implicar problemas a esa persona, le va a implicar enemistad, que estén hablando de él, incluso que luego lo calumnien, por ejemplo. Va a generarle problemas. Entonces, si alguien dice, mira, no digas nada porque te pueden ver mal, no vendrá nada que no esté dispuesto por Dios. Posiblemente en el mismo proceso de esto que hablo, yo también tenga que pagar algo, porque Dios conoce las intenciones de mi corazón, conoce las cosas que pienso, las cosas que hablo, y Él conoce todo lo que yo hago. Y lo que hago en lo secreto lo conoce. Entonces, si yo he de pasar por una situación difícil, Dios sabrá por qué es. Porque cuando ese tipo de cosas pasan, como por ejemplo en los mismos discípulos que recibían persecución y demás, uno puede pensar solamente en esto, es que ahí hay injusticia. Pero eso es porque en nuestro cuadro, lo pondría yo, voy a tomar estos plumones como ejemplo, que estas son las personas, este es el creyente, y él habla y los demás se le oponen, decimos, mira, le está pasando esto, por ejemplo, persecución, y él la está pasando mal. Entonces nosotros todo el cuadro lo interpretamos como injusticia, pero se nos olvida que ese cuadro está dispuesto por Dios y que en Dios no hay injusticia sobre cualquier cosa que nos pueda pasar a sus hijos, a los hijos de Él. Nada que les pase está fuera de la voluntad de Él. Entonces, esto nos permite un esquema distinto para interpretar la vida y los sucesos dados en un creyente, las cosas acontecidas a un creyente. Por eso este versículo de pronto parece sencillo,
¿sí? Iba yo a escribir anoche de este versículo para que se pensara. De pronto parece sencillo, es algo a lo que naturalmente todos decimos amén, está claro, pero cuando empezamos a indagar en el versículo vemos que hay mucha riqueza, porque es una visión que comúnmente tenemos. Mira, ¿para qué hablar? Mejor no te metas en problema, te van a ver mal. Mira, pasó esto incluso acá en la iglesia, o tengo esto contra este hermano, déjale, digo al pastor, no, mejor no digas, te tomarán por chismoso. No, mira, si hablas, luego, ¿qué crees? Te señalan. Todas esas cosas, hermanos, están fuera de lo que Dios quiere. Ajá. O sea, es como yo decir aquí el pasaje, el hombre que del fruto de su boca, si el hombre usa bien su boca, como fruto tendrá que lo tachen de chismoso. Eso no dice ahí. Si el hombre usa bien su boca, el pastor lo verá mal. No dice eso ahí, ¿no? El hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Entonces alguien legítimamente dice, mire, tal vía esto, aquello, ¿no? O mire, fulano dijo esto, estaba aquí con estos niños y les dijo tal cosa, no es correcta. No se le... y si él dice, no, es que si yo voy y expongo esto me van a tomar por chismoso. La mente de una persona así está muy mal dirigida, no sabe dónde está. Ajá. ¿Sí? No sabe dónde está, no reconoce situaciones, cree que así como allá afuera la gente vive mal, cree que aquí es igual. Ajá. Sí, por ejemplo, de la palabra hazme un favor, no es lo mismo aquí que en un hospital, que en una escuela y que en una mafia. Sí, hazme un favor, sabemos, pues, a ver, hazme un favor. Sí, pero el favor que se puede hacer aquí no es el favor que se hace en la mafia, ¿verdad? O en el marco por ejemplo, en un marco, digamos, de prostitución, de mal. Hazme un favor. Ay, incluso en un mismo sindicato, hazme un favor. Bueno, como puede ser bueno, puede ser malo, pero la expresión en sí misma no es mala, depende de en dónde se da y qué se pide, ¿verdad? Todas las cosas tienen, decir, pásame aquel trapo. La expresión en sí misma no es mala, ¿sí? Que una esposa le diga al marido, pásame aquel trapo, por favor, ¿no? Pero imagínense un niño a su papá, pásame aquel trapo. No, eso ya se oye diferente, ¿no? Es distinto. Entonces, bueno, esto digo por razón de los padecimientos que le pueden venir a un creyente, debe saber que Dios tiene control de todo eso. Dios no está lejano de ello. Y aún lo que me pueda venir, debo pensar, Señor, algo quieres tú tratar. Porque si bien es cierto que estos están siendo injustos conmigo, al tú permitir eso que a mí me parece una injusticia, eso que tú estás permitiendo, que me parece a mí una injusticia, de mí contigo, yo no lo debo ver como injusticia. Aquí debo tener otra visión de las cosas. Que hay enseñanza maravillosa en esto. Hablar conforme a la ley tiene riesgos, no hay duda. Pero no nos va a suceder nada que Dios no haya dispuesto. Y por eso en ese esquema se debe ver la vida y los sucesos en un creyente. Y eso que trae esperanza, naturalmente. Eso trae esperanza, porque entonces ya no estoy abandonado. Ajá. Ya no quedo a la opresión, a la decisión de los demás, sino que estoy bajo el ojo divino, bajo su soberanía y el control justo, amoroso y demás que Él tiene. Entonces, por eso miramos esta gran distinción entre los creyentes, los justos y los impíos. Por ejemplo, para un justo, la carencia en un punto es bendición. Para un injusto, para un impío, incluso para un pagano, la carencia es maldición. Y es la misma cosa. Es carencia para uno y para otro. Ajá. Ambos tienen carencia. Sí, pero en el hombre que conoce al Señor, que conoce su ley, dice, esto tiene bendición aún del Señor porque algo Él quiere en mi vida. Pero en el caso del que está lejano de Dios, dice, esto es una maldición, yo no esperaba esto.
esto va contra mis propósitos, me va a retrasar en yo obtener aquello. Y ve en esa carencia una maldición. En cambio, un hombre que está enfocado en la ley de Dios ve algo diferente. Y no es, aquí no se puede decir, mira, es que la carencia es esto y esto. No, mira, si la carencia, hay una cosa descriptiva de la carencia. A ver, ahora no tienes dinero, ahora no tienes para la renta, ahora no tienes empleo, ¿no? Por ejemplo, descripción de la carencia, no tengo dinero para este mes. Es una descripción. Ahora, ¿cómo funciona en el hombre que cree? De una manera. Porque él dice, aún Señor, pues ahora tú me llamas a servirte más y a depender de ti, pero alimento no me faltará. Él aún ve bendición en ello. Pero el hombre que está contrario dice, no, esto no me ayuda, mira, mis hijos, mi familia, ahora qué vamos a hacer. Él no es capaz de ver eso otro, porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Un hombre impío ve eso como maldición, un hombre justo puede ver eso como una prueba. Y en la escritura, maldición, castigo y prueba no son lo mismo. Hay un contenido muy distinto en ambos. Y bueno, sobre este esquema, hermanos, vemos la enseñanza del Señor Jesús en el mismo Antiguo Testamento, porque él está bajo la ley. Y dice el Señor, siéntanse ustedes bienaventurados cuando los persigan. Eso es algo, hermanos, que le tenía que quebrar la cabeza a un judío. Un judío dice, oye, a ver, espera, mira, cuando yo no tengo dinero cuando tengo pobreza es porque soy maldito de Dios. Cuando yo estoy siendo duramente perseguido es que soy maldito de Dios. Tú ahorita dices que cuando nos vituperen, cuando nos señalen, nos sintamos bienaventurados, e incluso nos dices que nos gocemos. Hermanos, eso es un impacto muy fuerte para el judaísmo. Gozarme yo de ser vituperado. No, pues sí, leyendo el Antiguo Testamento, pues me están vituperando, pues veo ahí, incluso me puedo sentir en un punto apartado de Dios, porque por algo me están vituperando. Dios como que está permitiendo esto, me está viendo como un maldito de Él y me siento de lado, me siento alejado de Dios. Pero ahora Jesús dice, gozaos cuando por mi causa los persigan y digan toda clase de cosas contra ustedes. Entonces están diciendo los judíos ahí con Jesús, ¿y esto cómo encaja con lo que hemos visto en la ley? No parece encajar, no parece tener figura, pero está diciendo el Señor, gócense toda vez que sean vituperados por mi causa. Por mi causa. Está, pues con ello se sobreentiende, el Señor está dando una explicación grandiosa y está dando sentido, entre otras cosas, a este pasaje que leemos aquí. Decimos, con razón, mira, pues el hombre habla, según actúa, así le va. Pero todo eso está determinado por Dios, no por la boca de Él, ni por la venganza de los demás, sino por Dios mismo. Entonces hay un control perfecto. Si usamos adecuadamente nuestra boca, vendrá bendición. De otra forma no es. Ahora, dice el pasaje también. Paso a esta otra parte. Dice, ¿será el hombre saciado de bien? ¿Cuál es la saciedad de bien? No se podría preguntar. ¿Y qué tipo de bien recibirá? Sí, porque está ahí saciado de bien. Pero de pronto estamos hablando ese pasaje y que se acerque un niño de 6 años y dice, saciado de bien. ¿Y qué es eso? De repente al que pues ya entiende el pasaje, lo ve. Dice, ¿cómo explicarle a un niño? No lo entiende bien porque no le puede explicar al niño. Por eso no lo entiende bien. Lo entiende bien, lo puede explicar de una manera que, digamos, más o menos se entiende. Hay de temas a temas, ¿no? Hay de temas a temas. Si hay algún tema complejo de alguna materia determinada, decir, oye, tú entiendes mucho de esto, explícanos así en sencillo. Bueno, a ver, intentaré, pero
pero pues no es fácil. Pero decía, hay de temas a temas. Pero si un niño se acercara y dijera, saciado de bien, ¿y qué es eso? Entonces dejaría algún creyente así. Habría que explicarle y eso se va a poner un poco dificultoso. Entonces nosotros aquí podemos hacer con ello la pregunta, ¿qué le vendrá del fruto de su boca? Naturalmente pensando en que usa su boca conforme a la ley, lo que habla es conforme a la ley, ¿qué le vendrá? Persecución, cierto. Enemistad, ciertamente le vendrá, pero toda controlada por Dios, no más de lo que Él ha determinado. Pero en cuanto al bien específicamente, ¿qué le vendrá? Porque uno podría pensar así como en las iglesias, ¿no? Será saciado de bien, yates, edificios. Uno dice, no, a ver, espera, no, porque también cómo los vas a administrar y no, luego no soy capaz de en el baño de la casa tapar un hoyito por donde se meten las hormigas, ahora Dios me va a dar un edificio. Pobre edificio, ¿no? No soy capaz de lavar los 8 trastes que generan ahí para dejar limpio mi fregadero y salen todos los insectos y quiero un edificio, pobre del edificio, ¿no? Libre Dios al edificio de nosotros, digo yo así, ¿no? No, a ver, ¿qué vendrá el creyente, partiendo de ese pasaje, qué puede esperar como saciedad de bien si él usa su boca conforme a la ley? ¿Qué puede esperar? Pues debo decir, debe esperar las cosas que la ley promete. Las cosas que la ley promete. Miren, nada de más ni nada espectacular. Y voy a abrir un pasaje que es el de las bendiciones del Monteval, Deuteronomio 28. Y con este pasaje vemos qué es lo que Dios promete al que le obedece. Es decir, un israelita, viendo Proverbios, dice, yo tendré saciedad de bien del fruto de mi boca. ¿Qué tendré en cuanto a saciedad? Pues la misma ley lo va a aclarar porque ese proverbio no lo dice. Pero es que ese proverbio no puede ser entendido si no contemplamos la ley. Entonces en la ley dice, Deuteronomio 20, que dice de la desobediencia, bendiciones, 28, gracias hermanos. Miren, dice, Deuteronomio 28 partiendo del 1, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y nosotros aquí no tenemos ni un animalito. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y sigue más porque es largo el pasaje. Está Dios diciendo, te voy a bendecir y te voy a dar paz. Pero estas palabras que hemos leído aquí, todas estas, te voy a bendecir de esta manera, de esta otra, ¿a qué se reducen, hermanos? La misma escritura de esto tiene un resumen en uno de los libros que hemos dicho, que pues sí nos tomaría un ratito predicarlo, que es Eclesiastés. No hay más para el hombre que tenga un yate y 3 casas en Dubái, no hay más para el hombre que tenga 700 hectáreas en Pavencul como Henry, no hay más para el hombre que coma y beba de su trabajo. Qué grandioso está. O sea, está diciendo la ley, si tú usas tu boca conforme a mi ley, yo te bendeciré, te daré tranquilidad. Te voy a dar tranquilidad económica según la necesites. ¿Habrá pruebas? Cierto, pero yo estoy detrás de todo eso. Aún esa prueba sirve para perfeccionarte. No es maldad contra ti. No es que yo te estoy abandonando. No es que yo estoy favoreciendo a los malos y desfavoreciéndote a ti. No es que has dejado de ser mi hijo. No,
es que te estoy probando, tengo un objetivo y hay una razón en mí por la cual tú estás siendo incluso duramente probado. Pero mi propósito es perfeccionarte. O sea, de esto vendrá algo que lo sabe el apóstol Pablo, que es un conocedor sumado de la ley. Dice, todo lo que al que ama a Dios ocurre es para bien de él. Recordamos esa escritura, todas las cosas que suceden a los que aman a Dios, les son para bien, redundan en bien. Ahora, de todas esas cosas que es, no solo es, oh, me quedé en este empleo, oh, gracias a Dios tengo empleo, sino también es, te corrieron del empleo, hicieron ahí recorte de personal y saliste tú. O por la pandemia la empresa bajó y tiene que desemplear a muchas personas, ¿no? Despedir a muchos. O las circunstancias son tales que todo se pone difícil, incluso todo sube en los precios, ¿no? Todo se pone más difícil, pero Dios está diciendo, no, yo tengo control de ti. ¿Sí? Si tú te diriges conforme a mi ley, tienes bendición. No te preocupes ni estés pensando cómo me irá. Mira, los malos, los opresores, los que no te conocen, tomarán mi vida y la despedazarán, así como dice el salmista. Dios está diciendo, no, que el hombre use bien su boca es ajustado a mi ley, pero yo he dado la ley, yo tengo el control. Luego, a su vez, será saciado de bien, todo eso lo controlo yo. O sea, yo tengo la mano en todo esto metida debajo. No son ustedes solos. Ajá. No es para decirle a alguien, mira hermano, pues si usas tu boca conforme a la ley, pues en una de esas que te va bien. No. Eso es como decir, ¿quién sabe si esté o no Dios? ¿No? Eso es una duda, ¿no? Se introduce duda. No, el pasaje nos da seguridad. Tú vives conforme a la ley, te irá bien. Ahora, la segunda parte que está diciendo, el hombre tendrá paga conforme al uso de sus manos. Pues naturalmente mal se obra, mal le va a alguien. Pero la Escritura está dando algo maravilloso. Si tú hablas conforme a la ley, del fruto de tu boca tendrás saciedad de bien. Pensando en un Dios que tiene el control de todo y fuera del cual no puede pasar nada que no esté determinado por él. Esa es la paz a la que nos llama este pasaje. Por eso decíamos que promete entonces como saciedad de bien la Escritura. Pues me va a saciar conforme lo que yo tenga. No es la misma saciedad un hombre que tiene 1 hectárea que quien tiene 7 hectáreas. No es la misma saciedad de bien para el hombre que tiene una casita pequeña de Infonavit, digamos, a quien tiene una propiedad de, pues no sé, 700 metros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, la más grande, ¿no? No es la misma saciedad de pan. No requiere lo mismo quien tiene 2 hijos que quien tiene 6 hijos. No requiere lo mismo el que tiene un empleo donde gana cierta cantidad y otro hermano fiel que tiene un empleo donde gana esta cantidad. Cada uno tiene una saciedad de bien distinta. Pues la Escritura dice, conforme a ello te daré, porque nada está fuera del control divino y en ello se nos llama a estar tranquilos. Entonces, este pasaje no puede ser entendido sino en el marco, así como toda la Escritura, como todos los demás, en el marco de toda la Escritura, y es lo que hemos venido haciendo con los proverbios. Entendemos este pasaje y decimos, es que nos recuerdan las palabras de Jesús, bienaventurados, gócense cuando los persigan, los vituperen por mi causa. Este pasaje no se puede entender sin la ley, que está diciendo, te bendeciré de esta manera, bendeciré tu fruto, tu campo, es decir, te daré lo que tú necesitas. Porque para el hombre no hay más que comer y beber del fruto de su trabajo. Eso es lo que está diciéndonos la Escritura. No hay para el hombre más que comer y beber del fruto de su trabajo. Y esa es la promesa que da la Escritura. Por eso, ¿qué esperar? Lo que dice la ley.
¿Qué recibiré de hacer buen uso de mis labios? Pues lo que dice la ley. No más, ni menos. Ahí está la escritura repartida en su enseñanza en Deuteronomio, en Proverbios, en otros pasajes de la escritura. Por eso cuando pensamos en quienes dicen, yo declaro y declaro que tendré. Y, hermano, ¿qué quieres tú? Pues que yo quisiera un carro. Decláralo, el Señor te lo va a dar. Entonces hablan de cosas desmedidas y que están fuera de la realidad. Porque pues tan solo yo mismo me pregunto, no ando en transporte público, pues uso la bicicleta, ¿no? Y yo no sé para nada reparar un carro ni qué hacer. Yo me pregunto, ¿y qué sería de mí si yo tengo que encargarme de un carro partiendo de mañana? Tendría que ver cómo me deshago de él, porque más preocupación me traería a mí. ¿Y eso quiere decir que un carro es algo negativo? Para nada. Hay quien lo necesitará. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que en sí yo sea negativo a los automóviles? No, es que yo no tengo la capacidad para encargarse de eso. Por algo las cosas vienen en su tiempo. Miren, como en la juventud Dios da poco, va dando más, según se va haciendo como un patrimonio, digamos, ¿sí? Y el hombre en edades ya más avanzadas va adquiriendo ciertas cosas. No a todos Dios les da lo mismo, porque a cada uno da conforme su necesidad lo que requiere, y entonces cada uno en su marco recibe saciedad de pan. Porque Dios no nos pone a todos de la misma manera, por eso nosotros somos contrarios a las ideas comunistas, socialistas, donde todos debemos tener lo mismo, todos debemos ganar lo mismo, como diciendo todos debemos recibir de Dios lo mismo, como que alguien diga, pues para Dios es todos hijos o todos centenados, nos da igual. No, eso no puede ser, ¿no? A cada uno le da algo, el mismo Espíritu dice que da a cada uno según Él quiere dar. Entonces allí no hay comunismo, a cada uno según da. Pero la Escritura nos está llamando en ello una gran consolación, de usar nosotros en Cristo, en la ley, en su palabra, nuestra boca. No hay duda, vendrá bendición. La bendición en muchos casos lleva prueba, como quienes dicen, la rosa lleva espinas. Ajá, así es. La bendición de Dios también tiene un lado de prueba, pero también hay que recordar que ese lado de prueba, el fruto final trae, en su fruto final trae crecimiento. Y entonces en todo ese sentido pensamos, no hay duda, el hombre que bien habla ligado a la ley tendrá saciedad de bien. Que el Señor bendiga su palabra.